Muy bien. Bueno, vamos a empezar lo que es la palabra del Señor para nosotros. El día de hoy vamos a darle inicio a una serie muy importante que me parece muy buena porque creo que nos habla mucho acerca de una persona que dice la palabra de Dios, que tuvo el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es una barra muy alta, el tener el corazón de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quisiera empezar diciendo o preguntando lo siguiente: ¿cuántos alguna vez nos hemos dejado llevar por algo como se ve por fuera para luego darnos cuenta de que estuvimos equivocados? Y creo que todos nos encontramos ahí de alguna forma u otra. Nos pasa con carros, nos pasa con cosas que compramos en la tienda. A veces uno compra cosas por Amazon y parece grandote, y cuando le llega la cosita así chiquitita y uno dice, ¿qué pasó acá? Nos engañan, porque de ahí viene lo de las apariencias engañan, ¿verdad que sí? Y creo que eso es un dicho que se ha hecho también muy común dentro de lo que es Latinoamérica, porque nos hemos dado cuenta de que es así, de que a veces las apariencias engañan. Y sabe, el pueblo de Israel por mucho tiempo fue guiado por Dios a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de jueces. Y eventualmente, poco a poco, ellos quisieron más y más ser como las naciones. Ellos quisieron ser como los demás pueblos a su alrededor que tenían un rey. Así que después de pedir una y otra vez, Dios les dijo, ok, ustedes quieren un rey, vamos a darle un rey. Ya no quieren ser guiados por mí, le voy a dar un rey. Y así fue. El Señor entonces permitió que Saúl fuera el primer rey de la nación de Israel. La Biblia dice que Saúl no solamente era alto, sino que dice la palabra así, que era uno de los más o el más hermoso del pueblo de Israel. O sea, el hombre tenía que tener muy buena apariencia para que la Biblia dijera que él era uno de los hombres o el hombre más aparente, más hermoso de los hijos de Israel. Pero a Dios no le interesan las apariencias. A Dios le interesa el corazón. Y como hablamos hace unas cuantas semanas, recordamos de que a pesar de la apariencia de rey que podía tener y tal vez la capacidad que tenía de rey, había algo que faltaba en su corazón. Él desobedeció a Dios y entonces por su desobediencia él perdió el reino. Él fue desechado del reino. Y esto le dio paso a lo siguiente que vamos a estar hablando el día de hoy, que es acerca de David. Porque el día de hoy iniciamos esta nueva serie llamada Vida de un Rey, y se trata de la vida de David, de cómo a través de su vida nosotros podemos ver varias etapas que nos hablan a nosotros de cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y aquí en lo que vamos a retomar es eso mismito, dejando lo que pasó en la vida de Saúl cuando él fue rechazado por Dios y llegando al punto donde entonces rey David fue entonces ungido para ser el nuevo rey de Israel. Así que quisiera que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel y vamos a leer en el capítulo 16, en el versículo 1. Amén. Primera de Samuel 16, versículo 1. Y dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Vamos a ir al versículo 6, dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia, diga apariencia, o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel le preguntó a Isaí: ¿son esos todos los hijos que tienes? Isaí responde: queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel se regresó a Rama. Oremos. Señor Jesús,
gracias nuevamente te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa para adorarte, para alabarte, Señor, y para poder escuchar tu palabra. Señor, como siempre te pido que tú uses mis labios, Señor, para hablar lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. Que yo sea quitado y que tu Espíritu Santo diga lo que tú quieres que se diga en esta tarde. Gracias otra vez y abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, lo que tú quieres decirnos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera preguntarle, ¿qué vale más para nosotros? ¿Que las demás personas nos vean capaces o que Dios nos vea íntegros? Y yo sé que automáticamente decimos, que Dios nos vea íntegros, pero en ocasiones nuestra vida presenta como que a veces queremos ser de ese tipo de personas que se ven más capaces, que la gente lo ve y dice, ese tipo que está ahí es un buen predicador, este tipo que está ahí sirve muy bien. Y tal vez del otro lado de las cosas Dios está mirando el corazón y dice, ese tipo no está donde debería estar. Y por eso le hacía la pregunta, ¿será que nosotros queremos vernos capaz delante de la gente o vernos íntegros delante de Dios? Y el día de hoy lo que quiero que entendamos es que Dios quiere más tu corazón que tu capacidad y quiere más tu integridad que la impresión que tú puedas dar a la gente. Otra vez, lo que Dios quiere es que Él quiere más tu corazón que tu capacidad y tu integridad más que la impresión que tú puedas dar. Y quisiera que veamos 4 lecciones sobre esta etapa de la vida de David, donde nosotros podemos aprender lo que pasó con él a través de este tiempo que él fue ungido. Y la primera lección que yo quiero que veamos es que David estaba trabajando. Él no estaba de vago, él no estaba haciendo nada. No, él estaba trabajando, él estaba ocupado, él estaba haciendo algo. David no estaba haciendo lo que tal vez muchas personas el día de hoy hacen, que es simplemente estar en la rutina, tomar su tiempo, mucho tiempo para ellos, no hacer nada, estar en las redes sociales, en Facebook, YouTube, pasando videos una y otra vez. Él estaba ocupado, dice la palabra de Dios, que él estaba atendiendo las ovejas. Y les voy a decir, eso de atender las ovejas no era algo bien fácil, eso era un trabajo. Así que cuando fueron a empezar, cuando esta etapa de la vida de David empezó, cuando lo llamaron a él para ser ungido, él ni siquiera estaba ahí, él estaba trabajando, él estaba ocupado. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba apacentando las ovejas. Cuando David fue llamado para ser ungido, él estaba afuera cuidando las ovejas y David simplemente estaba haciendo su trabajo. Lo que fielmente le habían puesto a él en sus manos. Él no estaba, como dicen por ahí, de vago haciendo nada, él estaba ocupado. Y eso de apacentar las ovejas, en ese tiempo generalmente era un trabajo de los criados. Era el trabajo que le daban a las personas que empleaban para que hiciera ese trabajo. Y eso nos muestra que posiblemente la familia de Isaí no necesariamente tenía mucho dinero, no eran ricos. Así que en vez de pagarle a alguien para que cuidara las ovejas, enviaban al más chiquito que lo vaya a hacer. No sé si alguno de ustedes se encuentran en su familia como el más pequeño, pero a medida que uno va creciendo se da cuenta de que el más pequeño es que, hey, búscame tal cosa, hey, trae tal cosa. Y al principio el niño va, pero ya después se da cuenta como que lo están usando demasiado. Yo soy el más pequeño de 4. Pregúnteme cómo sé. Pero la razón por la que yo digo esto es de que era el más pequeño, pero aún así él estaba trabajando, él estaba ocupado. David estuviera afuera tal vez apacentando, y el hecho de que David estuviera afuera apacentando las ovejas nos da a entender de que él tal vez no era como los demás jóvenes de su etapa, de su tiempo, sino que era alguien que estaba invertido en los negocios de su familia. Pero aún sabiendo lo difícil que era el ser pastor, David mostró fidelidad y que era diligente en su trabajo. Y nosotros tal vez no tengamos una posición sencilla en nuestras vidas. Tal vez nosotros no tenemos negocios ni trabajos exuberantes que sean de renombres, pero Dios sí te ha dado algo que hagas. Dios ha puesto algo en nuestras manos, alguna obligación, algún trabajo. Y lo que creo que Dios quiere que nosotros sepamos es que Él quiere que seamos fieles aún ahí en ese tiempo, porque simplemente es una etapa para nuestras vidas. Es un tiempo para nosotros estar ahí, porque Dios va a aprovechar y va a hacer algo en ese tiempo. Y Dios recompensa esa integridad aún en el trabajo que nos han dado. Tal vez no sea el más cómodo, no sea el más fácil, pero para esta etapa de nuestras vidas
es donde Dios ha permitido que estemos. No crea que a Dios se le escapan las cosas de la mano. Dios sabe lo que hace. Y se le ha permitido que estemos a donde estamos ahora porque algo le está haciendo. Y quiero que oigan bien lo que le voy a decir. Para algo Dios nos está preparando. Si estamos ahí, algo Dios quiere hacer. Apacentar las ovejas daba mucho tiempo también para pensar. Creo que una de las cosas que hacía David al tener que apacentar las ovejas era que él admiraba lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios había hecho, su creación, lo maravilloso que era todo lo que Dios había hecho, y adoraba a Dios. Lo conocemos a él como un salmista, como el adorador, como el salmista, el adorador. Él ahí, yo no dudo que él haya compuesto muchas de sus canciones, de sus alabanzas para el Señor. Y la adoración él la practicaba entonces en todo momento, en toda su vida, en todo lo que estaba haciendo. Porque la adoración, y no es para entrar en el tema necesariamente completamente de la adoración, pero la adoración es un estilo de vida. No es algo que hacemos solamente aquí en la iglesia cuando venimos los domingos. Es algo todavía aún más profundo. Y creo que una cosa que podemos ver de David es que él, aún estando trabajando en sus ocupaciones, él también seguía adorando. No dudo que nosotros tengamos tiempo, aún en nuestras ocupaciones, para estar en comunión con el Señor, para estar adorando, para estar teniendo esos momentos de intimidad con el Señor, aunque estemos trabajando, ocupados, haciendo algo, pero estar pensando una y otra vez en la grandeza del Señor, en su misericordia, y ser agradecidos, ser con corazones agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que nosotros podemos vivir en esa comunión aún dentro de nuestras ocupaciones diarias. Amén. Así que otra cosa que vemos del apacentar las ovejas es de que eso fue parte de su preparación. David trabajando para su familia, cuidando las ovejas, tal vez pensando de que eso era lo que él iba a hacer toda su vida. Él tal vez pensó de que eso era todo lo que él iba a hacer, apacentar ovejas. Tal vez antes de él, otros familiares o a su alrededor, eso es lo que hacían la gente toda la vida. Así que él tal vez no estaba pensando en lo que podría pasar el día de mañana. Y yo creo que muchas veces nosotros nos encontramos algo parecido. Pensamos de que donde estamos es donde vamos a terminar. Estamos trabajando una y otra vez y no vemos que el día de mañana Dios está haciendo, pero ahora mismo, en este momento, en este lugar, estamos pasando un proceso. Diga conmigo proceso. Una etapa, un lugar donde el Señor nos está preparando. Y aunque tú sientas que estás estancado, aunque tú sientas que no estás yendo a ningún lugar, Dios está operando detrás de la escena porque Él está preparándote para algo mejor. Dios quiere lograr y hacer algo contigo, pero Él lo que quiere es que esperemos un momento porque todavía no es el tiempo, ahora mismo es el tiempo de tu preparación, ahora es el tiempo de tu entrenamiento. Y aunque no estás, como sabemos que Él fue un rey, no está reinando todavía sobre un pueblo entero, Él está cuidando ovejas. Y el cuidar ovejas es un trabajo muy, muy específico, porque sabía algo de las ovejas. Las ovejas son animales que son muy tercos, son brutos y muy delicados. Simplemente es la verdad, son tercos, brutos y delicados, lamentablemente. Entonces él tenía que estar una y otra vez constantemente detrás de estas ovejas. Él tenía que estar buscándolas, él tenía que estar sanándolas y sobre todo tenía que estar librándolas de animales salvajes. Cada día él estaba poniendo su vida en la línea y posiblemente arriesgando su vida ante leones y ante osos, como dice en la palabra del Señor más adelante, cuando él está hablando en otro momento con Saúl, de que le dice, yo he peleado contra leones, contra osos. Él se enfrentó a animales que el día de hoy todos nosotros vemos y salimos corriendo. Así que yo creo que el valor que tenía él y el carácter que había él evolucionado en su interior a medida que había pasado eso, fue lo que lo comenzó a formar a él como un rey. Pero él todavía no era un rey. Él necesitaba pasar todavía ese proceso. Diga proceso. Él necesitaba pasar todavía esa etapa porque era parte de su preparación de lo que Dios quería hacer. Así que puede ser que nosotros pensemos que haremos lo que estamos haciendo en nuestra vida en este momento toda la vida. Y no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo, poniendo las cosas en su lugar para que a su debido tiempo entonces Él apriete el gatillo y las cosas cambian. Tal vez piensas que estás estancado, que no estás yendo a ningún lugar, pero quiero que sepas de que sí, Dios está haciendo algo detrás de todas las cosas. Dios permitirá pasar épocas y dificultades o temporadas difíciles, pero todo eso es con un propósito para que seamos listos y preparados para lo siguiente que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no trabaja al azar, a Dios no se le salen las cosas de la mano, Dios es un Dios planificador.
Él tiene metas, Él tiene planes y Él las lleva a cabo. Si Él dice que va a hacer algo, ¿sabe qué? Dios lo va a hacer. Y si nosotros le decimos, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, entonces cuando el Señor comienza a pasarnos por los procesos para hacer lo que Él quiere con nosotros, nuestro trabajo entonces es esperar y dejarnos llevar por el Señor, por el Espíritu Santo, porque solamente es un momento, es un tiempo que a nosotros parece que es una eternidad. Uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo se acaba esto? Pero el Señor está ahí como, espérate un momentito más, casi, pero todavía no. Te estoy preparando, todavía no está listo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, no solamente con David, con otras personas, cómo Dios los hizo a ellos pasar procesos, preparación. A mí me gusta hablar mucho de Pablo y es por eso mismo, porque Pablo en su vida no se imaginó que todo lo que Dios había hecho con él antes de conocer a Jesús era prepararlo para él poder llevar el evangelio a los gentiles. Y toda esa sabiduría y todo eso que él obtuvo de sus maestros en el Antiguo Testamento, no se dio cuenta que en el momento que Jesús cambió las cosas, todo eso entonces tuvo sentido y él sabía cómo aplicar el evangelio para que todo aquel que en él creyera, que creyera en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor en la vida de Pablo. Así que lo que Dios hace en nuestras vidas no es al azar. Es estratégicamente planificado. Recordemos que Dios creó todo el universo. Él es un ingeniero sin igual. Así que cuando pasamos situaciones en nuestras vidas, no es simplemente por pasar situaciones. Somos los hijos de Dios. No crea que Él disfruta vernos en dolor. Él no disfruta vernos pasar situaciones difíciles. Él no disfruta que nosotros estemos en dolor, dolidos, quebrantados. Pero a veces es necesario ese proceso para quitar ese viejo hombre, esa mala costumbre de solamente ser superficial y que Él sea quien se muestre a través de nosotros. Pero es necesario pasar procesos. Así que, ¿qué quiero que aprendamos acerca de esta lección? Que David estaba ocupado, pero estaba en comunión con Dios. Él estaba trabajando, pero estaba conectado a la fuente. Así que él tal vez no se imaginaba que las cosas iban a cambiar, pero estaba siendo fiel donde Dios lo tenía en ese momento, siendo obediente a sus padres, siendo obediente a lo que el papá le decía, a cuidar las ovejas, a ese trabajo que había sido puesto en sus manos, a esa responsabilidad. Y a su temprana edad, los historiadores dicen que él tenía aproximadamente 17 a 20 años, tal vez un poquito más o menos. A esa temprana edad, miren, yo nunca me enfrenté con un león, ni con un oso, ni con un perro a los 17 años. Mucho menos entonces con algo tan salvaje como otros animales. Y a esa temprana edad el Señor todavía lo iba puliendo, iba quitando cosas de su vida, iba poniendo cosas en su vida. Yo no creo que él dudó en ningún momento de la habilidad que Dios le puede dar cuando tenía que enfrentarse ante esas situaciones, ante esas dificultades, cuando él tenía que correr a cuidar a sus ovejas, cuando tenía que sanarlas, cuando tenía que cuidarlas. Él no estaba entretenido en distracciones, él no estaba haciendo nada, él estaba ocupado, él estaba haciendo algo. Entonces, en nuestra vida tan ocupada y llena de obligaciones, ¿será que aún estamos en comunión con Dios o simplemente estamos, como dicen en inglés, en cruise control, dejando que vayamos a ver qué pasa? ¿O estamos conectados? Porque en el momento, si estamos conectados, si estamos en comunión con el Señor, entonces en el momento que el Señor vaya a cambiar las cosas, nosotros decimos, ok, Señor, ahora sí. Y estamos en paz en el proceso. Pero si no estamos en comunión, entonces vamos a estar siempre incómodos porque la incertidumbre y la falta de esperanza nos va a abrumar y nosotros lentamente vamos a desgastarnos, a debilitarnos y vamos a ser quebrantados. Entonces, ¿será que aún estamos en comunión con Dios a pesar de nuestras ocupaciones? ¿Estamos confiando en que estas etapas son solamente una temporada que Dios ha preparado para equiparnos? Porque si no, es necesario que empecemos a ver lo que estamos viviendo como preparación de lo que Dios está haciendo para lo siguiente. En ningún momento quiere Dios que nosotros estemos estancados. Al contrario, lo que Dios quiere es que vayamos de gloria en gloria, que vayamos avanzando, que estemos equipados para lo siguiente que quiere darnos. Pero para eso es necesario pasar el proceso. Para eso es necesario que nosotros nos ocupemos en dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Así que cada etapa de nuestras vidas vienen con pruebas y dificultades. Así también como David, que vivió varias pruebas cuando era pastor de ovejas. El trabajo de estas pruebas es moldear nuestro carácter. Porque ¿cómo él podía ser un rey de una nación
sin todavía tener un carácter moldeado como Dios quería que lo tuviera. Y eso es lo que pasa. Las pruebas moldean nuestro carácter. Nosotros nos quejamos por las pruebas. Claro, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero cada una de esas pruebas sirven para moldear nuestro carácter, para podarnos, para que poco a poco nos vayamos viendo más y más como Dios quiere que nosotros nos veamos. David vivió situaciones que lo formaron. David vivió situaciones que formaron su carácter y le dio valentía también y sobre todo confianza en Dios. Las responsabilidades de un pastor, como le decía, de ovejas no eran cualquiera. El pastor de ovejas tenía que, aparte de cuidarla, tenía que guiarla, tenía que saber dónde había agua, donde habían pastos para que comieran. Tenían que saber dónde podría ellas estar a salvos. Como le decías hace poquito, las ovejas tienden a ser animales tercos, frágiles y fácil también de perderse. Hay varios videos que usted puede encontrar en el internet acerca de cómo se comportan las ovejas. Y si se dan cuenta, muchas veces uno las saca de un hoyo y ahí brillan y se tiran en otro. Así que era una ocupación constante que tenía que tener él. Pero esa confianza y esa valentía de poder cuidarla y confiar en el Señor fue creciendo y creciendo a medida que él tuvo que pasar ese tiempo buscando alimentos, buscando agua, cuidándola y protegiéndolas, para que entonces él poco a poco, al llegar ese carácter, a la voluntad, al momento de que Dios quería que estuviera, para él ser llamado a reinado, entonces ese carácter iba a estar en su lugar. Amén. Así que el pastor de ovejas, ser pastor de ovejas requería saber caminos, a buscar alimentos en temporada de sequía, etc. El pastor tenía que atender a las heridas y buscar a las extraviadas. Tenía que pasar largos periodos aislados en el campo muchas veces, y eso formaba la humildad de él y la dependencia de él en Dios. Esos tiempos donde él tenía que estar solo es con nadie más. Sin nadie más tenía él que estar solo esperando en el Señor. Cada una de estas características de ser pastor permitió que David poco a poco se fuera convirtiendo en el candidato perfecto para llegar al reinado. Pero todavía no iba a ser rey. Simplemente era parte del proceso. Porque pasaron todavía años antes de que él llegara al reinado, y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero cuando él fue ungido para ser rey, no era para ya en ese mismo momento iba a ser rey. Todavía tenía que pasar un proceso. Y él pudo haber dicho, no, ya yo soy el rey, a mí el Señor me ungió, y llenarse de orgullo. Pero porque muchos de nosotros tal vez lo hiciéramos de esa forma, pero a mí me agrada ver que él aún en ese tiempo, aún así, él se mantuvo humilde, dejando que sea lo que Dios quisiera en su vida. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que las pruebas son las que moldean nuestro carácter, las que nos preparan para lo siguiente que el Señor quiere hacer. Que cada proceso que vivimos, cada dificultad o cada prueba tiene un plan preparado detrás de ella, porque Dios es un Dios de planes. Diga, Dios es un Dios de planes. Y no se le olvide que Dios es un Dios de planes. Así que cuando esté pasando esa dificultad, esté pasando esa prueba, sepa de que Dios no está ajeno a la situación, sino que Él está detrás de todo eso, trabajando, preocupado por ti y por tu bien. Y Él lo que quiere es que tú estés listo para lo siguiente que quiere poner en tus manos. Él espera que nuestra confianza y fe en Él crezcan al enfrentar esas pruebas. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, porque no son para Dios informarse si tenemos fe o no, sino para que nosotros veamos dónde está nuestra fe. Si estamos listos para preparar el examen o no. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de prepararnos para los exámenes el mismo día, porque nos ocupamos de muchas otras cosas pero cuando viene el día del examen, y si se recuerdan cuando iban a la escuela, yo espero que ustedes no sean así, pero tal vez llegaban a ese punto donde, mañana es el examen, y estaban el día anterior en la noche ahí tratando de comerse el libro, esperando el último momento para hacerlo. Nuestra fe es probada, y cuando nuestra fe probada revela entonces a nosotros cómo está nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Hay uno de los versículos que yo considero que son favoritos para mí, que se encuentra en Santiago capítulo 1. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo quisiera el día de hoy que usted sea animado,
quiero animarlo porque cualquiera que sea la prueba que esté pasando hoy, Dios la ha permitido para moldear tu carácter. Y yo no conozco todas las pruebas que vivimos todos nosotros, pero yo sé que tú sí sabes cuáles son esas pruebas. Y piensa en esas pruebas, en esas dificultades. Y comienza a preguntarte, ¿qué será lo que Dios quiere sacar de mí? ¿Qué quiere el Señor poder de mí? ¿Será que quiere afirmar mi confianza en Él, fortalecer mi fe, o que yo vaya dejando esas costumbres? ¿Qué será lo que Dios quiere sacar de esas pruebas? ¿Qué parte de mi carácter Él está moldeando? Para que tu fe sea puesta a prueba y puedas crecer y avanzar a la siguiente etapa que Dios quiere llevarte, es necesario que tú pases esas pruebas. El trabajo de la prueba, como le decía, es eso mismo, mostrarte a ti mismo qué tan preparado estás, a ver si pasas el examen o no. Mostrarte a ti mismo qué áreas necesitan ser cambiadas y transformadas, porque eso es lo que hace el Señor. Creemos en un Dios que transforma, que Dios cambia, pero la transformación y el cambio tienen que pasar por un proceso. Las cosas no solamente pasan por pasar ni de la noche a la mañana. Es necesario que al nosotros decirle, Señor, cámbiame, hazme más como tú, transfórmame, yo quiero servirte, quiero serte fiel, para que nuestra fidelidad sea podada y sea fortalecida. Entonces es necesario que pasemos por dificultades donde tengamos que aprender a serle fiel a Dios. Eso es lo que pasa a través de la prueba. Por eso le decía, la prueba son las que moldean nuestro carácter. Y tal vez está pensando que en medio de la prueba, durante la prueba, uno usualmente piensa que esto está demasiado difícil y que no creo que pueda sobrevivir a esto. Y tal vez es donde estamos ahora mismo nosotros. Pensamos de que es demasiado difícil y no entendemos qué es lo que está pasando. Y realmente no tenemos que entenderlo todo. No se trata de entender todo el proceso. Porque si el plan es de Dios, lo más probable es que nosotros no podamos entender todo el plan. No podamos comprender lo que Dios está viendo, que nosotros no podemos ver, porque el panorama de Dios está mucho más amplio a lo poquito que nosotros podemos ver. Así que a medida que pasamos estos procesos, seamos de esas personas que confían en Dios cegadamente, ciegamente. No tenemos que entenderlo todo, pero sí tenemos que ser fieles. Dios te da las herramientas para que en medio de esas pruebas nosotros podamos vivir en confianza, agarrados de Él, sin flaquear. Aunque no entendamos, ese es mi ánimo para ustedes, aunque no entendamos, seámosle fieles al Señor. Y aprendamos a ver, a escuchar, a estar en comunión con Él para ver qué es lo que Dios quiere hacer. Qué es lo que está preparando en nosotros para lo siguiente que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo está reaccionando tú y yo? ¿Cómo estamos reaccionando a las pruebas que están viniendo a nuestras vidas? ¿Estamos quejándonos? ¿Estamos incómodos? ¿Estamos molestos porque no entendemos? ¿O estamos tal vez en silencio esperando ver qué es lo que Dios quiere hacer? Calmados y diciéndole, Señor, yo no sé lo que tú quieres hacer, pero lo que sea que tú estés haciendo, yo quiero ser parte de eso y voy a confiar en ti. Y aunque las cosas no se vean como yo quisiera que se vieran ahora mismo, yo voy a confiar en ti. Diga eso conmigo, voy a confiar en ti, voy a confiar en el Señor. Así que no se trata de saber navegar todas las pruebas cuando llegan, sino de aprender a confiar en Dios y ser sensible a lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Seamos sensibles a lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Y otra lección que quiero compartir con ustedes es que ser inexperto no te descalifica. Porque cuando pasamos estas pruebas y dificultades y Dios nos pone en ciertos lugares, tal vez pensamos de que no, pero yo no sé nada, así que yo no voy a ir a donde Dios me está llamando a ir. Yo no voy a hacer esto que el Señor me está llamando a hacer porque yo no sé de esto. Yo no sé nada de esto. Ser inexperto, no te hace menos, no te descalifica. ¿Sabe que David no tenía la apariencia ni la experiencia de un rey? Porque cuando llegó Samuel, al que vio primero fue a Eliab, el hermano mayor de David. Eliab era soldado del ejército, él y sus hermanos. Así que él tenía apariencia de rey, él era más alto que David. Así que obviamente, a solamente simple vista, ¿qué mejor rey que alguien que tiene experiencia en batalla? ¿Qué mejor rey que era soldado, que ya sirve a su nación? Tiene que ser ese rey, dijo Samuel, pero no era todavía ese lugar de él. No fue, nunca fue. No era el lugar de Eliab en ese momento. David no tenía la experiencia ni tal vez la capacidad o la experiencia militar, que si podemos ponerlo en otra forma, que tenía el hermano de él. No tenía los años de entrenamiento en combate como tal vez lo tenía Eliab. Pero aún así, el Señor lo llamó.
Y fíjense algo, era tan poco que se veía a él y tan inexperto tal vez que lo pensaban de él, que aún incluso su papá, ante los ojos de él, no lo vio como quien tendría la posibilidad de ser el que iba a ser ungido como rey. Si va conmigo al versículo 11, dice: después Samuel preguntó, ¿esos son todos tus hijos o los hijos que tienes? ¿Queda todavía el más joven? Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. El papá ni siquiera dijo, falta David. Dijo, el menor todavía falta, está por allá trabajando. Primero, el padre ni siquiera mencionó su nombre. Segundo, ni siquiera David había sido invitado a la ceremonia de ungimiento que iban a hacer a uno de los hijos de Isaí. No sé si me están entendiendo. Él ni siquiera fue invitado. Cuando Samuel llegó, la tarea de Samuel era hablar con Isaí para que todos sus hijos, no algunos, todos sus hijos estuvieran ahí para el momento del ungimiento, de ser ungidos. Así que todos llegaron menos David. Y tercero, David solamente llegó porque Samuel insistió que llegara ahí. Ni siquiera en la mente del papá estaba de que David podría ser esa persona que podría ser el rey. Fíjense que David fue el menor de esos 8 hermanos. 8 hermanos. Y cuando consideramos que David era el más joven de esos 8 hermanos, no nos sorprendemos tal vez por el poco valor que tenían, porque después de esos primeros 7 era David el que cuida las ovejas, el más pequeño. Y no era tal vez de que el carácter y la conducta de David era mala o era ofensiva o era mala con su familia. Al contrario, no creo que sea así. Simplemente porque era el menor de 8 hijos, no era tal vez visto con el valor. Porque no tenía la edad, no tenía la apariencia, tal vez no, por la vista no tenía la capacidad que tenían los demás. Pero aún así él fue llamado a eso. Y lo maravilloso es que Dios le gusta hacer esas cosas. Él le gusta utilizar a la gente que no parece para que sean. Él le gusta llamar a la gente para que hablen así como hablaron de Sansón. ¿De dónde que proviene la fuerza de Sansón? No sabían de dónde provenía la fuerza de Sansón, porque igual a Dios le gusta tomar a personas que no parezca que sean capaces para llenarlo de su Espíritu Santo, para que entonces la gloria sea de Dios y no sea de las personas. Porque David no parecía que podía ser un rey, pero sin embargo le hacía falta algo para hacerlo, y era que el Señor sea que lo pusiera en ese lugar y que le diera la capacidad para eso. Y quizás usted no sea el más preparado o el más valorado en su familia. Tal vez usted haya sido menospreciado por su fe, o tal vez haya sido visto de menos en su familia o entre su círculo de amigos por lo que cree. Pero déjeme decirle algo, esto a mí me pareció muy agradable ver una cita de Alan Redpath, que es un evangelista británico, que dijo lo siguiente: recuerde que aquellos que son rechazados por el hombre a menudo son amados por el Señor. Aquellos que son rechazados por el hombre a menudo son amados por el Señor. Así que tus limitaciones no te hacen inútiles, te hacen dependientes de Dios. Eso es lo que pasa con tus limitaciones. David tal vez tenía limitaciones en ese momento para ser el rey, porque no tenía la estatura, no tenía la experiencia. Pero si nos damos cuenta de algo que Dios hace, y es una frase que me gusta, que dicen por ahí, es que a Dios le gusta llamar a los incapaces para capacitarlos. Dios no siempre llama a los capacitados, pero siempre capacita a los que llama. Eso es lo que hace nuestro Dios. Así que no deje que tu incapacidad te haga pensar de que tú no eres apto para lo que Dios quiere hacer contigo, sino que pon tu confianza en el Señor. Y si Dios te llama, no sea lo que Dios te esté llamando, si Dios te llama a dar un paso de fe a algo que Dios te está llamando a hacer, hazlo con confianza. En la Biblia vemos diferentes personas que tuvieron que pasar esa situación. Una característica común de todos los que son llamados de Dios es que no son perfectos. Pedro, lo vimos, fue prepotente, fue acelerado, pero aún así el Señor lo llamó a él. También Pablo tenía debilidades, un aguijón en la carne, y también el Señor lo llamó a él. Y también hay quienes tenían limitaciones. Moisés era tartamudo, y todos ellos pudieron haber puesto sus excusas de decirle: Señor, yo no puedo servirte porque tengo estas limitaciones. Pero si nos damos cuenta, a Dios no le importó que ellos tuvieran limitaciones, porque
bástate mi gracia. Es suficiente que yo te llene y te capacite y te envíe, porque yo no te ando buscando a ti por tu capacidad, sino por tu corazón. Eso es lo que hace el Señor. Él ve más allá de tu capacidad y tus habilidades. Él ve la actitud de tu corazón. Y Pablo lo pone de esta forma en 1 Corintios. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. A fin de que nadie se considere: yo soy capaz, yo puedo hacerlo, porque yo soy un buen predicador, yo soy una persona que sirve bien, porque yo sé lo que hago muy bien. El Señor ve la actitud del corazón. Y ya no es tanto la apariencia, porque ya el pueblo de Israel había cometido ese error con Saúl. Ya el pueblo de Israel había dicho: él parece un rey, porque Saúl era alto, Saúl era de buen parecer, y Saúl era una persona con mucho valor y capacidad de ser rey, pero le faltaba algo, que era el corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué será? ¿En qué estás llamando el Señor a servir? ¿En qué el Señor te está llamando a servirle? Que tal vez por creer que no eres capaz todavía no lo haces. ¿Qué será que Dios está haciendo? ¿A qué Dios está tocando tu puerta? ¿Para dónde Dios te quiere llevar? ¿Qué quiere hacer contigo? Que tú dices: yo creo que no, porque yo no soy capaz. Yo no creo que pueda hacerlo. Y a Dios le gusta trabajar con personas que saben que no son capaces, para Él capacitarlos y enviarlo y darle más, porque Él sabe que entonces la gloria es de Él y no de la persona. Y yo he oído, sinceramente he oído muchas personas que dicen, predicadores que dicen: ok, yo hablo muy bien, yo me expreso muy bien y yo sé desarrollar muy bien los temas, y hablan de lo mucho que saben ellos. Y qué pena que se hablan demasiado y se llenan tanto de gloria a ellos mismos, que quieren robarle la gloria a Dios de lo que Dios puede hacer a través de ellos. Y también he visto personas de que no son capaces, pero Dios le da una palabra y le pone un ministerio tan sobrenatural que uno dice: sin duda, este tiene que ser Dios. Hace tiempo yo conté la historia de un hermano, no voy a decir el nombre porque ahora sí los videos están en el internet, pero un hermano de la iglesia de mi papá. Y él, Señor que lo bendiga, porque el tipo no pegaba ni una nota cuando estaba cantando. La música iba para allá y él iba por acá, y nunca se encontraban. Aunque dieran la vuelta, nunca chocaban. Pero en el momento que él dejaba de cantar y comenzaba a adorar a Dios, ahí la cosa cambiaba. Y la única razón por la que siempre me gustaba que él dirigiera la adoración y la alabanza es porque él cantaba un ratito y después comenzaba a adorar a Dios. Y ahí era que la cosa se ponía buena, porque todo el mundo entonces ingresaba en ese momento de adoración y alabanza, porque Dios había puesto eso en él. Yo no puedo explicarle exactamente todo lo que Dios había hecho o hace a través de él, porque supera mi mentalidad. Pero si algo yo estoy seguro es de que él era un adorador, o él es un adorador. Tal vez no es un cantante, pero sí es un adorador. Él no tenía la capacidad musical tal vez que yo tenía, otras personas tenían en la iglesia o en otras iglesias, pero en el momento de que él tomaba el momento para simplemente adorar a Dios, ahí las cosas cambiaban. Era como que él traía la presencia de Dios, o conectaba la presencia de Dios a su pueblo y al pueblo a la presencia de Dios, y ahí uno podía sentir tangiblemente de que Dios estaba recibiendo nuestra alabanza, de que Dios estaba paseándose entre nosotros. Porque nunca se trata de la capacidad, sino del corazón. Así que aunque Dios sí puede usar nuestra capacidad, no siempre nos llama por ella. Y muchas veces, sabiendo lo poco que somos, nos llama así porque Dios quiere más tu corazón que tu capacidad, y tu integridad más que la impresión que tú puedas dar. Que es lo que quería y lo que quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Él quiere más tu corazón que tu capacidad, y más tu integridad que la impresión que tú puedas dar a los demás. Así que, por último, la última lección que quiero que veamos acerca de esta situación con David, en esta etapa de David, es que un corazón conforme al de Dios es un corazón guiado por Él. Un corazón conforme al de Dios es un corazón guiado por Él. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? A diferencia de muchas personas en la Biblia, vemos aquí en el libro de Hechos que él fue encontrado, dice la Biblia en Hechos 13, que él fue encontrado como un hombre con el corazón
conforme al de Dios. Eso es una barra muy alta. Decir que un hombre fue encontrado con un corazón conforme al de Dios, eso es que aún él no siendo perfecto, porque veremos que él no es un hombre perfecto, aún él no siendo perfecto, encontró agrado en el corazón de Dios. Y un corazón sincero y dispuesto a ser moldeado por Dios es un corazón conforme al de Dios. Un corazón dispuesto a recibir la reprensión y a darse cuenta de que está equivocado y dejar que Dios lo transforme, que Dios lo moldee. Tiene que ser un corazón maleable. ¿Sabe qué es algo maleable? Que puede tomar la forma que la persona que lo está trabajando le dé. Entonces un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios es un corazón sincero y dispuesto a ser moldeado, dispuesto a recibir la reprensión y decidir cambiar y dejarse cambiar por la persona, el Dios Todopoderoso que está ahí para transformarlos. Y a diferencia de un corazón de piedra, es un corazón que puede ser trabajado y transformado por Dios. Un corazón conforme a la voluntad de Dios no es perfecto, es maleable. Con esto le digo desde que vamos a cometer errores, vamos a fallar. Pero lo que Dios quiere en nosotros es de que nosotros dejemos que su Espíritu Santo, a través de esos procesos, esas dificultades que pasamos, el Señor así como hace con el barro, dándole forma, y a veces es necesario pegarle, tirarle, hacerle tantas cosas, pero Él lo que quiere es darle la forma que Él quiere, y a veces es necesario volver a deshacerlo para darle la forma necesaria. Y al barro le va a doler, pero al fin del tiempo Él va a tomar la forma que Dios quiere que tenga. ¿Me entiende? ¿Están aquí conmigo? Así que ser maleable implica humildad, implica docilidad y disposición para ser cambiado. Un corazón maleable no se queda estancado, sino que se rinde en amor, en generosidad y en obediencia. Se rinde, que está dispuesto a rendirse. Diga, se rinde. Usted tiene que rendirse al Señor. El corazón rendido es el corazón que Dios ve. No es el corazón perfecto, no es el corazón capaz de hacerlo todo. Es el corazón que aprende a rendirse y que sabe que en Dios está su esperanza. Que aunque Él no sabe todas las cosas, Él conoce al que sabe todas las cosas. Cuando llegó Samuel, vio a Eliab y como le decía, de cierto, este tiene que ser el próximo rey de Israel. Samuel pensó, este hombre tiene apariencia de rey, parece rey, tiene que ser rey. Como muchas veces nosotros vemos algo y pensamos que es. Por eso le hacía la pregunta. Muchas veces, al principio, muchas veces nosotros hemos sido engañados por algo que vemos y nos damos cuenta que al conocerlo de verdad son otra cosa. Samuel vio a un joven alto y bien parecido que tenía apariencia de que podría ser un rey bien famoso. Pero aún así, Dios hace claro varias cosas. Y lo primero que Dios le dice a él es que no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel cometió el error que muchos de nosotros cometemos. Él juzgó a Eliab basado en su parecer. El error que cometió Israel con Saúl lo estaba haciendo casi también Samuel. Saúl tenía la apariencia, pero no tenía la integridad de un rey. Saúl tenía la capacidad de ser rey, pero no tenía el corazón para ser guiado o para guiar el pueblo de Dios. No importaba que también se viera Eliab, no importaba que él era el primogénito de Isaí, ni su experiencia, porque tal vez él era más capaz que David. Sin duda podría haber sido más capaz que David, pero eso no era lo que le interesaba a él, porque en el desierto o en los pastos, dándole alimento a las ovejas, caminando él, y me imagino que pasando tiempo cuidando a las ovejas, él estaba hablando con Dios y poco a poco Dios moldeaba ese corazón y lo iba haciendo a la forma que él quería. Así que aunque él no tuvo el entrenamiento militar que todos los demás tal vez tuvieron, él tuvo el entrenamiento de integridad que Dios quería que tuviera el rey de su pueblo. Y entonces Dios poco a poco lo fue pasando a ese proceso para llevarlo al lugar de reinado. Lo siguiente que el Señor le dice a Samuel es: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es una afirmación de una verdad que nos exhorta también a pensar como Dios. Primero era la afirmación de esa verdad de que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y Samuel fue culpable de eso, como todos nosotros, de mirar lo que está delante de sus ojos. Y ahora tal vez vivimos y pasamos situaciones
y a simple vista se ven de una forma. A simple vista nos vemos estancados, a simple vista no parecemos que vamos a llegar a ningún lugar. A simple vista parece que los planes que Dios dijo que tenía con nosotros no se van a cumplir. A simple vista no parece que vamos a lograr nada. Pero aún así, a Dios no le interesa la simple vista. Dios sabe lo que va a hacer y Él planifica sus acciones. Así que aunque las demás cosas parezcan una cosa, al final el que tiene la última palabra es Dios. Y debemos entender que no podemos leer los secretos del corazón tal vez de otra persona o los secretos de una situación, porque el que ve todas las cosas a profundidad es Dios. El que sabe todas las cosas a profundidad es Dios. Así que aunque las cosas parezcan una cosa, es mejor esperar en Dios y dejar que Dios desenvuelva todo el asunto confiando en Él. Porque yo le puedo contar de diferentes situaciones en mi vida donde yo pensaba que la situación, miren, yo no pensaba que iba a terminar donde he terminado ahora. Y yo no digo nada de esto para darme gloria porque yo sé y reconozco que son cosas que Dios hace. Yo en mi vida no pensé que iba a estar, por ejemplo, en mi trabajo secular siendo el supervisor de una área de automotriz donde yo trabajo, del programa donde yo trabajo, porque yo sinceramente no creo que tengo la capacidad para hacerlo, pero a Dios le plació ponerme ahí. ¿Y sabe qué yo hice? Yo, bueno, Señor, tú me metiste aquí, tú sabrás lo que hace. Y la misma situación con el pastorado. Yo le dije al Señor, bueno, Señor, estos son tus negocios, tú sabes lo que haces. Mira, a mí me costó, te lo voy a ser sincero y transparente, me costó un año poder recibir que la gente me dijera pastor. A mí se me hacía difícil. Yo decía que era encargado del ministerio hispano. Tú eres pastor, yo soy encargado del ministerio hispano en tal iglesia. Me pasó mucho tiempo hasta que tuve que aprender que el Señor sí me llamó. Entonces tuve que aguantarme y bueno, decirle lo que le dije: Señor, estos son tus negocios, hasta que tú quieras. Yo voy a hacer tu voluntad, que tú manejes. Y el Señor nos lleva a situaciones en nuestra vida donde tenemos que ser de la misma forma, donde nosotros decimos, bueno, Dios, si tú me estás llamando a esto, tú sabrás por qué lo estás haciendo, entonces yo voy a ser obediente a lo que tú quieres hacer. Y dejarnos llevar por el Señor. Porque al fin del día, si nosotros hemos decidido morir en la cruz con Cristo y dejar que Él viva en nosotros, ya nosotros, no en nosotros, o sea, como dice Pablo, en la cruz con Cristo estoy, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si ahora Cristo vive en mí, Él es nuestro dueño, entonces Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Y tenemos que dejarlo que lo haga. Y lo segundo fue una exhortación que vemos acá, que la inclinación natural nuestra es solamente juzgar basándose en lo que se ve, en la apariencia externa. Samuel tuvo la tendencia natural de juzgar por las apariencias. Samuel debía reconocer su tendencia natural, por eso mismo, como nosotros tenemos a veces que reconocer eso. La tendencia que tenemos de ver las situaciones y decir, ¿sabes qué? Creo que es esto, cuando Dios lo que está haciendo es otra cosa. Así que la elección de Samuel no seguía las expectativas ni siquiera de Samuel, ni siquiera de Isaí, porque los dos pensaban de que iba a ser tal vez el primer hijo de Isaí. Pero cuando dio los 7 hijos de Isaí, Dios le aclaró, ninguno de ellos son los que van a ser el rey. Faltaba uno, el que menos se pensaba. No porque fueran tal vez malos, o tal vez ni siquiera porque tal vez no eran capaces de ser rey. Tal vez podían ser capaces de ser reyes, pero no tenían el corazón donde Dios quería que estuviera el corazón. Entonces, si algo que yo quiero que aprendamos de este punto es que un corazón conforme al de Dios es un corazón que es guiado por Él. Cuando en la Biblia dice que David tuvo un corazón conforme a la voluntad de Dios, es porque él aprendió, aún en sus errores, a dejar que Dios lo moldeara y lo cambiara y lo transformara. Y lo vamos a ver una y otra vez en su vida. Las apariencias no siempre muestran la realidad de las cosas. Sabemos que las apariencias engañan. Y yo quiero que apliquemos eso a todo lo que estamos viviendo, aún en nuestra vida espiritual. La situación que estamos viviendo no necesariamente es lo que pensamos, sino que aprendamos a confiar en Dios para que se lleve a cabo lo que Él está pensando para nosotros. Y tal vez tú creas que tu corazón está muy lejos de ser conforme a la voluntad de Dios, así como el de David. Tal vez tu pasado o tus defectos tocan a la puerta y te dicen, no, tú nunca vas a hacer esto, tú nunca vas a hacer lo otro, y te acusan diariamente. Pero yo quiero decirte el día de hoy de que no se trata de tu capacidad. Tienes solamente que dejarte moldear por el alfarero. Dejar que Él sea que te dé la forma. ¿Qué es lo que Él quiere? No es un corazón perfecto,
No vamos a tener el corazón perfecto hasta que seamos justificados y encontrados con el Señor Jesús. Pero mientras estamos aquí, nosotros vamos a ser moldeados y trabajados. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros seamos sensibles a lo que Él quiere hacer en nosotros. Si tú sinceramente vienes a los pies de Dios y te rindes, Él te ofrece un nuevo corazón. Él ofrece un nuevo corazón. Y Ezequiel lo dice de esta forma. Ezequiel 11 dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les regalo ese versículo de Ezequiel 11 y lléveselo a su casa. Puedes seguir viviendo bajo la apariencia si quieres, o puedes dejar que Dios moldee tu corazón. Entonces, ¿qué vamos a escoger el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy?